¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del canal donde esta vez haremos una pieza en cemento completamente artesanal con recipientes que podamos encontrar o que podemos tener cada uno de nosotros en nuestras casas y que lo podemos agregar a nuestra lista de productos para la venta que tenemos en nuestro emprendimiento, resultando en una mayor o una mejor oferta a nuestros clientes. Como les comenté anteriormente, no vamos a estar utilizando moldes de silicona, sino que vamos a estar utilizando recipientes como vasijas de la cocina que tenemos en cada una de nuestras casas. En primer lugar, vamos a estar haciendo una maceta de cemento, la cual tiene un tamaño indicado para sembrar ya sean suculentas, cactus o cualquier otro tipo de planta que usted suponga o piense que pueda vender a sus clientes. Recuerden que los videos que nosotros les traemos a ustedes siempre buscamos primero enseñarles cómo hacer algo para su emprendimiento o también que usted lo pueda realizar para el consumo propio en su casa. Como le hemos estado comentando en los videos anteriores, en este caso nuevamente vamos a utilizar cemento premezclado, el cual ya tenemos pesado, ya tenemos la cantidad de agua necesaria que vamos a utilizar para producir cada pieza. Es muy importante comentarles que cuando no están utilizando o cuando no estamos utilizando moldes de silicona, los recipientes caseros tienen que ser mojados con aceite o alguna solución de grasa para poder que cuando vaya usted a sacar la pieza o vaya a desmoldar no se le dañe y sea fácil, porque si no va a ser bien difícil que usted pueda sacar ya la pieza final de los recipientes. Como podrán observar, nosotros utilizamos para lo que fue la pieza un recipiente de metal, y para lo que fue el núcleo o para hacer el hueco de la pieza utilizamos un recipiente de plástico. Los recipientes de plástico son mucho más fáciles de sacar, igual hay que engrasarlos o ponerles aceite, pero los que son metálicos sí dan mucho más problemas y les recomiendo que le unten o le agreguen bastante grasa, bastante aceite para que no tengan problemas a la hora de sacarlo. Otro tip que me gustaría ofrecerles o darles, que los ayudaría de seguro muchísimo en su emprendimiento o en su casa cuando están haciendo este tipo de productos o macetas, es que cuando no utilizan moldes de silicona, las piezas generalmente van a sufrir desprendimiento de algunos pedacitos de cemento cuando usted está sacando los recipientes, ya sea de plástico o de metal. Número 2, es imposible evitar la aparición de huecos u orificios en la pieza final, pero usted no se preocupe, que con la lija todo esto se acomoda. Usted hace una mezcla un poco aguada de cemento, ya cuando usted saca la pieza, ¿no? Hace una mezcla aguada y se la aplica a las partes que tienen este tipo de problemas. Luego, con una lija, ya sea 240, de grano 240, lija de agua de estas negras, usted le hace un acabado final, le hace la lija y la verdad que la pieza le va a quedar de una forma excelente. Así que no se preocupe por esas pequeñas imperfecciones. Como pueden observar, esta pieza nos quedó con orificios y también nos quedó con ciertas astillas, partes estilladas en la parte de arriba de la misma pieza. Las dos piezas nos salieron así, esta que estaba usted viendo y la otra que utilizamos para la fogata. Lastimosamente no filmamos cuando hicimos la mezcla aguada para tapar los orificios, pero aquí le vamos a mostrar el final, ya digamos curada la pieza, sellada con la mezcla que hicimos de cemento y después lijada.
Si observa, pues el acabado es muy diferente a la primera imagen de cuando lo sacamos de los recipientes. Y bueno amigos, gracias por llegar hasta esta parte del video. Aprovecho para invitarlos a que se unan a nuestro canal de Telegram. Aquí les dejo el enlace más abajo en la caja de la descripción. Allí en nuestro canal de Telegram nosotros siempre estamos subiendo contenido exclusivo para los que pertenezcan a ese grupo. También ponemos fotos de los productos que hacemos para la venta, las entregas que estamos haciendo a los clientes, y creo que eso puede ser también de su interés y servirle para tomar cualquier recomendación para su emprendimiento. Y bueno, ahora le estamos mostrando lo que sería la etapa de sellado de las piezas, sumamente importante para que la humedad no dañe sus piezas de cemento. Recuerde que el cemento no es buen amigo del agua, nos crea mucha humedad y nos daña las piezas en un tiempo realmente corto. Amigos, y cualquier otra información que ustedes deseen saber, que deseen conocer, que desean que nosotros les expliquemos más de algún tema en especial, no duden en escribirnos en la caja de comentarios. Allí nosotros podemos entonces responderle, como siempre respondemos a todos los mensajes que nos dejan nuestros suscriptores. Puede suceder que de pronto nosotros dejemos por sentado que ustedes conocen algunas cosas de lo que es la producción, del negocio, de lo que sea. Y realmente no es así, pero siempre es bueno que ustedes nos digan, nos pregunten, y con mucho gusto, como siempre le decimos, con mucho gusto estamos dispuestos a ayudarles a que ustedes puedan seguir adelante en su emprendimiento o empezar un emprendimiento desde cero. Ahora estamos en la parte de lo que es la siembra de la planta en la maceta, ya la maceta sellada, lijada, perfectamente para sembrar la plantita. Vamos a estar utilizando una jabortia que es parte de nuestro mini vivero que tenemos acá, utilizando el sustrato de siempre, que es la mezcla de tierra de jardín, fibra de coco, perlita, y también utilizamos lo que es cascarilla de arroz. Es un sustrato que nos da muy buenos resultados. Esta maceta es práctica y le puede servir para diferentes tipos de plantas, así que puede ser un producto que usted puede vender muy bien en su localidad, definitivamente a un bajo costo de producción. Y ya que has llegado hasta esta parte del video, quiero preguntarte si ya estás suscrito a nuestro canal. Si no lo has hecho, bueno, te invito a que te suscribas y que actives la campanita. Es muy importante para nosotros porque de esa manera YouTube nos puede recomendar a más personas y nuestro canal puede seguir creciendo con tu magnífica ayuda. Así que manito arriba o manito abajo es importante para nosotros. Déjanos un comentario con tu opinión y muchas gracias por estar aquí. Si bien es cierto, la primera parte del video ha sido la construcción de la maceta y el sembrado de la planta, realmente este video lo hicimos más que nada fue para mostrarles lo que es la fogata en concreto. Así que ahora vamos a mostrarles cómo hicimos lo que fue la fogata de concreto. Para la construcción de la fogata de cemento utilizamos los mismos recipientes que usamos cuando hicimos la maceta de cemento, que es la primera parte del video. Lo correspondiente a el recipiente donde estamos agregando el alcohol son latas de metal que se consiguen en la localidad. Se las recomendamos si ustedes las van a requerir para lo que es la venta del producto. Pero si no es para la venta del producto y quieren utilizar
algo que tengan en su casa. Puede ser una lata de pegamento o cualquier otro tipo de lata que tenga tapita o una tapa para poder sellar y apagar la llama posteriormente. Esta lata que estamos utilizando la vamos a rellenar con papel toalla hasta la parte superior. Vamos a colocar suficiente papel toalla porque esto nos va a servir como si fuera un mechero para el alcohol. Luego que tenemos la lata completamente llena de papel toalla bien apretado, vamos a proceder a agregarle alcohol natural como el que utilizamos en nuestro botiquín de cada casa. Me imagino que ustedes en su casa tendrán alcohol. Este que estamos utilizando es alcohol al 70%. En este caso estamos utilizando este tipo de alcohol ya que vamos a utilizar la fogata para hacer malvadiscos y que es un producto comestible. Si usted desea utilizar la fogata para generar calor en ambientes donde hace mucho frío, entonces tendría que utilizar otro tipo de combustible para la utilización de la fogata. Otro uso muy frecuente que le dan a este tipo de fogatas es para ahuyentar mosquitos o otro tipo de insectos. En esos casos lo que se utiliza es el aceite de citronela, que definitivamente no lo podemos utilizar para hacer malvadiscos, ya que sí sería entonces un producto químico contaminante que nos haría daño. Para la decoración y para fijar la lata al recipiente de concreto utilizamos piedras decorativas que nos ayudan a darle un mejor aspecto al producto final. Como ya hemos vendido algunas unidades de esta fogata, las preguntas más frecuentes de los clientes son dos: ¿cuánto tiempo demora el alcohol y cómo se apaga la llama? Bueno, esta latita nos está consumiendo alcohol para 2 horas sin apagarse. ¿Y cómo se apaga la llama? Es muy simple, solo se coloca la tapa sobre el recipiente y automáticamente el oxígeno se corta y la llama se apaga. Y amigos, hemos llegado al final del video. Este es el resultado final, donde le estamos mostrando la maceta de cemento con la planta sembrada, y a su derecha tenemos entonces la fogata en concreto utilizando alcohol normal, alcohol de casa. Después de la grabación pudimos compartir con nuestros hijos unos ricos malvadiscos con chocolate y galletas que quedaron muy deliciosos, sin ningún tipo de sabor contaminante por parte del alcohol. Así que amigos, los animo a que puedan producir una maceta de cemento y una fogata de concreto para ustedes y para su emprendimiento. Nuevamente te invito a que te suscribas a nuestro canal si no lo has hecho hasta este momento y que actives todas las notificaciones para que te lleguen nuevos videos de parte de nosotros. Muchas gracias y será hasta la próxima.